El lamentable error de confundir la paciencia con debilidad. El misterioso poder que hay en la paciencia. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job 6:11. Sin duda alguna la paciencia es algo que a ningún ser humano nos agrada. A nosotros no nos gusta esperar y ser pacientes, por la sencilla razón de que todos hemos nacido carentes de paciencia, o por qué no decirlo, ya desesperados. Nuestra impaciencia, o bien la ausencia de paciencia que hay en nosotros, está relacionada con el pecado heredado de Adán y por supuesto con nuestra criatura vieja, a través de la cual se manifiesta. La paciencia de Dios en nuestras vidas es un invaluable poder. Sin embargo, es necesario recibirla, aprenderla y ponerla en práctica. Es en este punto que se nos hace insufrible e insoportable que a estas alturas de nuestras vidas, siendo ya adultos, debamos aprender a ser pacientes. En efecto, crecer, que significa aprender y entender la revelación de Dios, es un proceso doloroso y la paciencia es un elemento fundamental en este proceso. Ya se entiende, la paciencia es un don y un fruto de Dios, un fruto del Espíritu Santo, otorgado a sus hijos y a sus hijas. En ningún momento hemos nacido con ella. Es la paciencia la capacidad para poder padecer pacientemente, con calma y con mansedumbre, tal cual se espera de un enfermo o de alguien que está convaleciendo. También la paciencia es un poder espiritual para que podamos esperar y aguardar a los tiempos y las ocasiones de Dios. Ser pacientes y vivir en la paciencia de Cristo es vital para esperar a que las cosas acontezcan según el reloj divino y no el humano. Recordemos que todos los que hemos vuelto a nacer por Yeshua, ya no vivimos nosotros, sino Él en nosotros, y por lo tanto es en los tiempos de Dios en los que vivimos. Esta cápsula intenta demostrar el vínculo y la asociación que hay entre la paciencia y el poder. En efecto, la paciencia, la que ante el mundo no parece ser una virtud especial y mucho menos que denote poder, en realidad es un don de Dios sumamente poderoso. Pensemos en ciertos enemigos que constantemente nos atacan y persiguen en nuestra peregrinación. Por ejemplo, la horrible desesperación, o el mortífero desaliento, o el desánimo que siempre está rayando con el fastidio. ¿Cómo vencer y cómo encarar a estos enemigos sin esta joya de la paciencia? También la ira se encuentra estrechamente relacionada con nuestra falta de paciencia, o mejor dicho, con nuestra mucha impaciencia. Multitud de pecados hemos cometido y seguimos cometiendo por falta de paciencia, es decir, por impacientes, por no saber esperar. Muy especialmente pecamos por la impaciencia de la lengua, es decir, por la falta de dominio propio sobre este miembro. Con la paciencia de Dios que hay en nosotros ahora en su Espíritu Santo, podemos hacer frente y destruir a todos nuestros enemigos. Podemos mover montañas de pecados y apagar fuegos impetuosos y cerrar bocas de leones. Con la paciencia que el bendito Espíritu Santo nos enseña a cada instante, podemos atravesar toda clase de pruebas y de tentaciones. Hay sin embargo un punto capital con relación a la paciencia, y es el amor de Jesucristo, el cual es un amor paciente y cargado de paciencia amorosa. Se necesita la paciencia, y esta hay que aprenderla del Espíritu Santo. Repito, no nacimos con esta virtud. En sublime revelación, la Biblia nos dice de qué está hecho el amor de Dios y cómo se debe manifestar en la práctica. Nos dice que el amor, que es Yeshua, es sufrido y benigno. No envidia ni se jacta de las buenas obras. Todavía nos da más características. Nos dice que el amor no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, tampoco conoce el rencor y el resentimiento. Sin embargo, el versículo 7 de esta porción bíblica nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y sin la paciencia, ¿cómo creer? ¿Cómo padecer y seguir esperando? El amor todo lo espera y por eso padece en esa espera. Esa espera es la paciencia. Aquellos que aman en el amor de Dios deben ser pacientes y padecer por aquellos que dicen amar. Es necesario aprender
la paciencia, es decir, debemos aprender a ser pacientes, a saber padecer con paciencia. Esto únicamente se aprende a través de los padecimientos, es decir, por medio de las pruebas y de las tentaciones, a través de las aflicciones. Para resumir, debemos saber que la paciencia de Dios es un arma letal y mortífera en contra de Satanás y de sus maquinaciones. Con paciencia podemos deshacer sus obras impetuosas por la gracia. Dios nos da de su paciencia, nos presta de su paciencia para poder vencer a Satanás en más de 5 aspectos. Por ejemplo, tenemos paciencia para amarnos unos a otros. Tenemos paciencia para esperar los tiempos y las sazones de Dios. Esperar a que la justicia divina se manifieste en nuestras vidas. También tenemos paciencia para poder resistir y salir por ello victoriosos y crecidos en las pruebas y en las tentaciones que por la misericordia de Dios vivimos. Con la paciencia podemos alcanzar también las promesas de Dios. Con la paciencia también podemos padecer y sufrir el vituperio y el escarnio por causa de Jesucristo. Es falso que la paciencia es un síntoma de debilidad. Todo lo contrario, la paciencia con la que no hemos nacido constituye un poder tremendo, un don enorme que Yeshua regala a aquellos y aquellas que por su gracia están arrepentidos. A continuación, unos textos bíblicos en los que se subraya la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10:36. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestras almas, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:7-8. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Romanos 8:24-25. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. Escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 2, 3 y 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Proverbios 25:15. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Pacientemente esperé a Dios y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 40:1-2. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor. Romanos 15, 5, 6. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, versículos 3 y 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Efesios 4, 1, 2. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1, 10 y 11. Y el Señor encamine vuestras almas al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22. He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmos 33, 18. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4, 1, 2. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lucas 12:36. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, 5, 6. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe en Jesucristo. Apocalipsis 14, 11, 12. El que tenga oídos, la que tenga oídos, escuche.